Sí, casi un año ensamblé mi primera computadora, sin nada de conocimiento y con toda la probabilidad de que me saliera mal. Me puse a arriesgar mi dinero al comprar una PC que me sirviera tanto para gaming como tanto trabajo. En pocas palabras, como para gaming y workstation. Quería edición de video, creación de video y postproducción. Y para ello ocupaba un procesador de gama alta basándome en el procesador i7 9700K. Supe qué componentes necesitaba para tener un buen desempeño, rodeándolo de algunas piezas usadas como la GPU o más conocida como tarjeta gráfica y piezas totalmente nuevas traídas incluso de Estados Unidos. Sí, compradas en Estados Unidos y traídas hasta México. Luego, analizando más los movimientos que hice, descubrí que tenía bastantes miedos al ensamblar mi primera computadora, sin ayuda de algún experto y solo basándome en tutoriales de YouTube. Y hoy vengo a contar las experiencias que tuve al ensamblar esta PC, tanto experiencias buenas como malas y miedos que tuve. Y esto estoy seguro que te va a servir a ti si tienes pensado construir una PC. Empiezas para que se adapte a tu presupuesto y al uso que le vayas a dar a esta herramienta de trabajo. Sí, porque un PC es una herramienta. Yo soy Michael y sé bienvenido a tu canal Michael Network. Te invito a que te suscribas a mi canal, así como me puedes seguir en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Y también puedes seguirme en Twitter, ya que soy nuevo en Twitter y apenas lo estoy empezando a usar. Sin más, comencemos. Antes de empezar a buscar piezas y comenzar a armar mi computadora, tenía que tener en mente para qué la iba a ocupar. Después de la idea de que ocupaba una computadora para creación de contenido para internet, o sea, video e imagen, y jugar los videojuegos más actuales a una buena tasa de FPS y a máximo de gráficos, así que mi presupuesto eran 20,000 pesos a 30,000 pesos para dejar de presupuesto para los periféricos. Después de saber para qué ocupaba mi computadora, necesitaba saber cuál es la primer pieza que necesito comprar, ya que el dinero que yo estaba obteniendo no iba a obtenerlo de un día para otro, así que el dinero que iba a obtener iba a ir comprando pieza por pieza, y es lo menos recomendable por cuestiones de compatibilidad. Y aparte de que no puedes probar las piezas nuevas que te van llegando porque todavía no tienes una PC en donde probarlas. Y ese era mi caso. Era un poco arriesgarse al comprar algo y no poderlo probar luego, porque todavía no tenía una PC como tal. Después de investigar en internet con diversos youtubers famosos de computación y de piezas de hardware, supe que la pieza más importante y que tiene que ver mucho, por no decir que es la pieza que hace que te diga para dónde debes de dirigir tu presupuesto, y ese es el procesador. Así que escogí comprar el procesador Intel i7 9700K, un procesador de 8 hilos y 8 núcleos que lo adquirí desde Estados Unidos. Un procesador que lo encontraba un poco más caro aquí en México, pero lo conseguí un poco más barato en Estados Unidos. Pero no sabía, y era mi primera vez al comprar cosas de Estados Unidos, y así que lo que me había salido barato me volvió a salir lo mismo, como si lo hubiera comprado aquí, por las cuestiones de aduana. Y sí, tienes que buscar una forma de cómo comprar desde Estados Unidos si eres de México, para que te lleguen las cosas que tú quieras comprar hasta acá a México sin necesidad de pagar aduana.
y hay las opciones, pero yo no sabía y pues me tocó aprenderlo de la forma mala. Después de saber y haber adquirido el procesador y mi primer pieza de hardware, después estuve buscando la placa madre más barata que fuese compatible con el procesador, gráfica y dispositivos de almacenamiento como los discos duros, los SSDs M.2 NVMe. Todo eso lo estudié para saber cuál era la placa madre más barata que pudiese aceptar el procesador. Obviamente, al adquirir la placa madre más económica, estaba perdiendo la posibilidad de overclockear tanto memoria RAM como procesador, así limitando el rendimiento de las piezas que pueda conseguir en un futuro y las que tengo actualmente. Esta placa madre la adquirí en Mercado Libre desde México y comprada en México. Y uno de los miedos de un primerizo es no saber la compatibilidad con el chipset y el socket de la placa madre. El socket y el chipset son muy importantes para saber si es compatible un procesador de X generación o cierta marca o X modelo, porque no puedes combinar una placa madre de Intel con un procesador AMD. Y en la cuestión de las placas madre para Intel, tienes que estar muy consciente cuál placa madre es compatible sin necesidad de actualizar la BIOS para que puedas utilizar tu procesador de cierta generación y no tener la necesidad de actualizar la placa madre con tus medios, ya que eso es muy peligroso, ya que la placa madre, si realizas mal la actualización de BIOS, despídate de la placa madre. Así que me puse a investigar por bastante tiempo qué placa madre fuese compatible con mi procesador, la más económica, ya que no me podía permitir una placa de gama media o gama alta que me pudiera dar mejores resultados, pero pues tuve que utilizar esta placa madre. Aparte de investigar qué procesadores admite ciertas placas madres y qué placas madres son compatibles con mi procesador, yo le pregunté a un vendedor de hardware que me recomendara una placa madre la más económica para que yo la pueda utilizar con este procesador, y me aclaró que no podía overclockear tanto memoria RAM como procesador y que tenía una limitancia de 2606 MHz en las memorias RAM y que también podía instalar un máximo de 64 GB. Después de haber tenido la placa madre y mi procesador, busqué memorias RAM. Escuché que tenía que comprar las memorias RAM base, frecuencia y baja latencia. Yo ya tenía decidida qué cantidad de memoria RAM quería usar y necesitaba usar, así que opté por 16 GB de memoria RAM en Dual Channel, porque siempre sacas un mayor rendimiento con dos memorias en mejor de solo una, y esa es una recomendación, que compres dos memorias RAM en mejor de una sola. Y si solo vas a poner 8 GB de RAM, pues instálale 4 GB de memoria RAM en un socket y 4 GB en otro socket, para que sean un total de 8 y no solo una memoria RAM. Estas memorias RAM que están viendo en su pantalla las adquirí en Amazon y las adquirí a un muy buen precio, tan solo 1,400 pesos, y las adquirí en el Black Friday del 2019. Y siento que hice una buena adquisición, porque actualmente estas memorias RAM ya cuestan 2,000 pesos. Y siento que hice una buena adquisición, ya que vi en videos que lo que más aumenta de precio, y su precio era muy volátil, eran de las memorias RAM, que era algo muy cotizado y que tanto podía subir mucho de precio como bajar un poco. Así que cuando vi esta oferta no la pude dejar pasar y las adquirí lo más pronto posible.
Luego vino lo más codiciado y más deseado por mí: la tarjeta de video, o GPU para los que somos más de este ámbito de computadoras y gaming. Ocupaba una tarjeta de video que me diera una experiencia competitiva, una experiencia muy buena en gráficos y a una muy buena tasa de FPS con baja latencia. Y también ocupaba una tarjeta de video que se acoplara a mis necesidades, como grabar con la tarjeta de video para no tener que comprar una capturadora. Y analizando, tenía en mente la RTX 2060. Estaba ahorrando para ella cuando me encontré en Facebook Market una publicación de una GTX 1070 usada por un año y usada en diseño gráfico. Eso al menos me especificó y me contó el vendedor. Una GTX 1070 de 3 ventiladores. Y tan solo la compré en 4,400 pesos. Un precio que a mí me enamoró. Un precio razonable. Porque vi el rendimiento de la 1070 y me encantó el rendimiento que tenía. Un poquito más abajo que la RTX 2060. En el momento que yo pensaba comprar la RTX 2060, estaba a un precio de los 8,000 pesos, y comprar esta 1070 por 4,400 y tener un rendimiento 7% más bajo de la 2060, al casi a la mitad del precio de la 2060, directamente me enamoró esta tarjeta de video y la adquirí. Le dije al vendedor de Facebook que yo estaba interesado en comprársela y que se la compraría por Mercado Libre, que si había algún problema, y me dijo que no. Hice la compra por Mercado Libre, él hizo la publicación, la adquirí, y cuando la adquirí y llegó a mi casa, primero tenía un gran amor porque vi la caja, saqué la tarjeta de video y pues me encantó. Siempre me han encantado las tarjetas de video de 3 ventiladores, pero a la vez me estaba inundando un miedo tremendo porque había escuchado de famosos youtubers de este ámbito del hardware que decían que no recomendaban comprar tarjetas de video usadas porque se utilizaban para la minería o las sobrecalentaban y pues su vida útil se acortaba. Así que me dispuse a probarla en una computadora de un amigo, pero lo malo que la computadora de mi amigo no tenía los suficientes pines para alimentar la tarjeta de video. Su computadora era de gama de entrada con una 1050 de 4 pines de alimentación y la mía ocupaba 8 pines de alimentación, así que pues no pude utilizarla y probarla. Y estaba con un constante miedo, hasta que vi una publicación en Facebook de un mecánico, y mecánico me refiero a alguien que repara computadoras y pues tiene una computadora con una 2060, y me contacté con él para que me hiciera el favor de probar esta 1070 que acababa de adquirir para saber si me funcionaría o no, porque todavía podía devolverla o reportar en Mercado Libre que me había llegado mal o con un desperfecto. No sabía si los ventiladores estaban bien y si tenía algún problema la tarjeta de video, así que tenía que probarla lo más rápido posible para que no le liberaran el dinero al vendedor y así yo quedarme con una tarjeta de video estropeada. Por ciertas situaciones no pude probar la tarjeta de video, así que me dispuse lo más pronto posible a adquirir dinero para comprar mi siguiente adquisición, que fue comprar 3 piezas a la vez, que fue el gabinete, el disco duro y la fuente de alimentación. Quería utilizar un SSD de 1 TB, pero también mi dinero, mi presupuesto
no me daba para comprar un SSD, así que tuve que optar por un HDD, o sea, un disco duro. Obviamente esto para el gaming tenía unas ciertas desventajas, y para productividad pues también va un poco mal por las velocidades, ya que un HDD no se compara en nada contra un disco de estado sólido, o sea, un SSD. Y nada que decir con un NVMe, nada, un HDD contra un NVMe que viene siendo un SSD, pero que va directo a la placa madre, pues no, nada que le pueda hacer el disco duro. Así que adquirí este disco duro en 900 pesos y en Mercado Libre, totalmente nuevo. Así que pues no tenía el gran peligro de tener que probarlo antes de instalarlo en una computadora estable y tal, ¿no? Ya que era un disco duro totalmente nuevo, no tenía ningún peligro. Luego, el gabinete. Ocupaba un gabinete que pudiese albergar la placa madre y, lo más importante, la tarjeta de video. No podía comprar el gabinete primero que otras cosas, ya que si la tarjeta de video iba a ser una de 3 ventiladores, podía ser que no cabiese mi tarjeta de video o que no entrase mi placa madre, porque la placa madre hay tres tamaños más usados. Hay más tamaños, pero hay 3 que son los más usados. Y pues yo compré una placa madre por cuestiones de economía. Compré una mini TX y el gabinete es ATX, o sea, muchísimo más grande. Todavía pudiese colocar una placa madre ATX y caber perfectamente en este gabinete. Y otra cuestión era de la fuente de poder, porque también hay tamaños para la fuente de poder. Sí, fue totalmente un miedo de que mi fuente de poder no fuese a caber en el gabinete, porque cuando estaba buscando el gabinete y lo compré, no sabía qué tamaño era, porque compré las 3 cosas juntas, entonces no sabía hasta que me llegaran las piezas si el gabinete era ATX y si la fuente también era ATX, ya que no puedo comprar una fuente de poder más chica y el gabinete ATX porque no le iba a quedar. Pero ya hasta que llegó y vi que sí le quedó perfectamente, fue un gran respiro. Así que llegamos a la fuente de poder. Estarán apareciendo las imágenes de mi fuente de poder, tanto marca y modelo, que tantos watts. Esta fuente de poder la adquirí también en Mercado Libre. La adquirí totalmente nueva, ya que también vi en videos de youtubers que no recomendaban comprar una fuente de poder usada por cuestiones de seguridad. Así como no quería arriesgar toda la inversión que ya tenía de tarjeta de video, placa madre, procesador, memoria RAM, disco duro, todo lo que ya había comprado y utiliza energía, lo podía quemar una fuente de poder usada, alterada o que haya estado funcionando mal. Así que por bastante tiempo estuve buscando una fuente de poder que fuera calidad-precio, y esta fue la ganadora por muchos youtubers de tecnología y hardware que recomendaban esta fuente de poder. Era perfecta para la gama media de PC, tirándole a gama alta, ya que daba una cantidad de watts perfecta para una tarjeta de video gama media alta y una que otra media alta, tirándole ya a lo más alto, ya que hice un cálculo de watts y sí, estaba 100 watts sobre lo que consume mi PC con full carga. Así que de los watts no tenía tanto miedo. Solamente visité una página web para saber cuántos watts ocupaba mi computadora. Visité una página web en la cual me decía cuántos watts utilizaba con carga máxima todas mis piezas de hardware, y me decía que ocupaban 450 watts con carga máxima. Entonces adquirí una fuente de poder de 550 watts, 100 watts sobre lo máximo que podían consumir mis piezas de hardware. Y también tuve bastantes miedos en saber qué fuente de poder tenía la suficiente cantidad
de conexiones, o sea que fuera compatible con mi tarjeta de video y con la cantidad de pines necesarios para mi placa madre y la cantidad de pines para alimentar el procesador que tengo. Así que lo que hice, después de buscar la fuente de poder más valorizada, tanto calidad-precio, por los youtubers y gente que conoce mucho de hardware que había recomendado, y después de haberla encontrado en Mercado Libre, hice la pregunta que si esa fuente de poder era suficiente para mi tarjeta de video, mi placa madre, mi procesador, si lo podía alimentar en cuestión de pines. Pues sí, me contestó que sí era compatible. Lo compré y ya me estaba relajando, ya que en Mercado Libre si no me sirve podía regresarlo. Así que ya me había relajado de que no fuera compatible o no, ya que lo podía regresar. Este disipador lo adquirí en Mercado Libre. Sí, casi todas las piezas las adquirí en Mercado Libre, por la cuestión de la seguridad que da. Y también tenía bastante miedo de que no le quedara a mi procesador, y que no quedara porque lo veía bastante grande. O sea, en la imagen de la publicación de venta en Mercado Libre se veía el disipador bastante alto, y tenía el miedo de que no cabiese en mi gabinete y que no quedase con mi procesador. Así que después de medir la profundidad de mi gabinete y saber qué medida era mi procesador, le comenté al vendedor y me dijo que sí era compatible. Así que hice la compra, me mandó el disipador y ya cuando procedí a instalárselo quedó perfectamente y no tuve ningún problema. Y por cierto, lo de la pasta térmica, bueno, lo hice de la forma que más me recomendaron los grandes youtubers y que más conocen, que fue expandir la pasta térmica por todo el procesador. Expandí toda la pasta térmica sin dejar ninguna parte descubierta y sin colocarle de más para que no chorrease. Se la coloqué y fue bastante fácil el colocar el disipador. Y sí, el disipador se lo puse cuando todavía no había instalado la placa madre en el gabinete. Seguía ensamblar la computadora. Primeramente lo que hice fue ensamblar el procesador en la placa madre, y realmente tenía mucho miedo porque veía las conexiones del procesador y pues tenía mucho miedo por la cuestión de la electricidad estática y de que yo lo tocara por error y que luego automáticamente dejara de funcionar el procesador. Y como lo había comprado en Estados Unidos, pues el procesador no tenía garantía. Sin haber probado el procesador que no tenía garantía, y tanto la tarjeta de video tampoco, sin haberla probado, y ya no podía decirle a Mercado Libre que me había llegado mal la tarjeta de video porque ya habían pasado 2 semanas, así que estaba con todo a perder. Tenía bastante miedo de que cuando lo conectara todo no encendiese la computadora y tuviese múltiples errores que me saldrían muy caro, porque son las 2 piezas más caras de la computadora, el procesador y la tarjeta de video. Realmente estaba sudando frío. Instalé el procesador con bastante miedo de no tocar los pines de abajo y de no doblar los pines de la placa madre. Sí, porque esas conexiones de la placa madre que hacen contacto con el procesador se veían bastante frágiles, así que lo que hice fue colocar el procesador con bastante cuidado y delicadeza, ver que sí estaba bien colocado, bajar su seguro y ya estaba instalado. Qué fácil fue eso. Y ya había visto en videos de ensambladores de PC que esa parte negra donde está el socket, donde va el procesador, se salía solo. Ya colocando el procesador y bajando esa como palanquita que asegura el procesador, botaba directamente y automáticamente esa cosa negra que protege los pines de nuestro socket de la placa madre. Luego coloqué la memoria RAM. En la cuestión de la memoria RAM tenía miedo de no aprovechar el Dual Channel, ya que si compran una placa madre que tenga más de 2 ranuras, o sea como la mía que tenía 4, tienes que tener cuidado para que
colocarlas en los lados correctos, porque si no, solo vas a estar aprovechando la capacidad de una memoria RAM y no el potencial de las dos memorias RAM. O sea, sí te van a estar apareciendo los 16 GB de RAM, pero no ibas a aprovechar el Dual Channel, que eso es fundamental. Si tienes dos memorias RAM, tienes que colocarlas de forma perfecta. Así que para ello tuve que utilizar el instructivo o guía que venía en mi caja de la placa madre para saber dónde instalar las memorias RAM. Después de instalar las memorias RAM y haber verificado 3 veces de que sí estaban bien instaladas, después me procedí a instalarle los pequeños muelles o tuercas, como le quieran llamar, al gabinete. Ya tenía 4 y mi placa madre ocupaba 6, así que le tuve que instalar 2 más, se los instalé y luego vino lo más difícil entre comillas, porque le puse el backplate, que viene siendo en la parte trasera del gabinete, una parte metálica tirándole a plateado, donde salen los puertos en donde puedes conectar múltiples periféricos a tu placa madre de forma directa. Y cuando se lo instalé y luego le iba a colocar la placa madre, válgame, se me hizo muy difícil porque tenía que concordar todos los agujeros del backplate con los puertos de la placa madre, y tenían unas pequeñas como ranuras que en algunas no coincidían y otras sí, y no podía mover mucho mi placa madre porque tenía miedo de romperla por azotarla muy duro contra el gabinete. Bueno, pues tenía bastante miedo, o de quebrar la placa madre directamente, y de el miedo de tocar partes de la conexión donde van las soldaduras de la placa madre con mi energía, mi electricidad estática. Así que fue un gran miedo y estuve batallando 20 minutos. Después de saber que tenía maña de que primero tenía que ubicar los agujeros con los puertos y luego la simple tarea de nomás bajar la otra parte de la placa madre, la parte contraria, y ya está. Tanto problema para eso. Así que les recomiendo que hagan lo que les acabo de decir. Primero, acomodar las salidas con los agujeritos del backplate y ya directamente bajar la placa madre y ya está. Luego me tocó atornillarla. Luego lo que hice fue colocar la fuente de poder, y que noté algo, un error. Un youtuber famoso había dicho que no se tenía que cometer este error porque era también fatal. Te podía costar la gran mayoría de piezas de hardware por un simple error. El error era que cuando coloqué mi fuente de poder, vi que el ventilador quedaba hacia abajo. ¿Y qué problema iba a causar esto? Bueno, el sencillo problema, amigo, de que iba a estar absorbiendo el aire caliente disipado del disipador. Tenía el problema de la fuente de poder, de que quedaba el ventilador abajo y iba a absorber el calor del disipador y se iba a sobrecalentar las piezas internas de la fuente de poder, porque no solo la GPU y el procesador se calientan, sino también se calienta y mucho la fuente de poder. Y todavía meterle aire caliente, bueno, no es una idea recomendable. Así que hice una de las cosas que no estoy tan orgulloso, que fue colocarle la fuente de poder sobrepuesta. Sí, le coloqué la fuente de poder sobrepuesta porque no se la podía poner con el disipador hacia arriba, porque no había forma de atornillarla. Así que le puse el ventilador hacia arriba, o sea, apuntando hacia arriba, para que absorbiera el aire fresquecito de arriba y expulsarlo por atrás, y en ningún tiempo absorber aire caliente. Pero claramente la fuente de poder iba a quedar destornillada y mal puesta, y en cualquier movimiento brusco puede caerse. Esta cuestión de gabinetes chinos que no lo recomiendo. Por esto no recomiendo los gabinetes chinos. Próximamente cambiaré por un gabinete Corsair que ya le estoy echando el ojo, y cuando pueda lo adquiriré.
Después de colocar la fuente de poder, conecté cada uno de sus cables en sus respectivos lugares. No hubo ningún problema en conectar los cables de la fuente de poder, lugares donde yo nunca había visto cómo se conectaban, ya que no hay lugares exactamente iguales. O sea, no podías conectar los cables de PCI que van a la tarjeta de video, digamos, al procesador. No lo podías conectar porque tienen diferente conexión, o no podías colocar una conexión con otra, y ese era un miedo mío. Tenía el miedo de conectar algo mal, pero después de conectarlo, ver que ya había llegado hasta el fondo sin forzar las entradas, sin forzar los cables, sin utilizar adaptadores, verifiqué en videos de youtubers de que sí estuviera todo bien conectado, y en ese momento la computadora estaba tomando bastante forma. Luego conecté el disco duro, que eso fue bastante fácil. Como solo tenía un sistema de almacenamiento que era un solo disco HDD, pues podía conectarlo en cualquiera de todas las conexiones SATA 3.0 que tiene la placa madre. Así que directamente lo conecté a la placa madre. No tuve ningún problema, ni error, ni miedo aquí, porque no lo podía conectar en otra parte. O sea, no había forma de equivocarse. Y también ocupaba una conexión de electricidad, y esa conexión de electricidad no se parece a ninguna otra, así que no lo podías conectar en algún otro pieza de hardware, así que tampoco no te podías equivocar. En este punto mi computadora ya estaba teniendo forma, y también le conecté esos ventiladores que tienen luces, y que fue bastante fácil, que fue a unas conexiones llamadas Molex de la fuente de poder. Sí, esos disipadores, esos ventiladores iban directamente conectados a la fuente de poder por cables Molex, y pues tampoco no tuve ningún problema en ello, ya que son los únicos cables Molex, o sea, tampoco te podías equivocar y no tuve miedo allí. Después venía, ahora sí, lo más difícil y lo que más se me complicó: conectar todos los cables del gabinete a la placa madre. Conectar los cables que van al switch de encendido, los cables que vienen del switch de reinicio, los cables que van a los focos indicadores de que está funcionando la disquetera, que está funcionando la computadora. Bueno, sí se me complicó bastante, hasta que vi un video donde explicaba, y mediante el video y el manual pude saber cómo se conectaba. Bueno, ya estaba todo conectado, ya estaba todo bien ensamblado, lo verifiqué 2 veces. Venía lo más importante: verla encenderse por primera vez. Y el primer encendido de una computadora, créeme que es como tu primera vez. Fue algo hermoso y a la vez con bastante miedo. Y les voy a contar por qué el miedo. Cuando conecté a la electricidad la computadora, tuve el miedo de que se quemase algo, porque obviamente no había probado la tarjeta de video ni el procesador, así que tenía el miedo constante de que hayan llegado mal. Y como no tenía nada de garantía, tenía el miedo de perder el dinero de esas partes, de esas piezas. Y luego presioné el botón de encendido. Se encendieron los ventiladores, se encendió la luz de la placa madre. Sí, trae una pequeña luz ahí como tira LED en la placa madre, sabiéndome que ya tenía electricidad. Pero tardó un poquito en encender, ya que como que le tardó a la electricidad pasar por toda la fuente de poder y luego llegarle a la placa madre, como que todos los capacitores, todo lo que guarda electricidad y la transforma en diferentes niveles de voltaje, voltaje y demás cosas que desconozco, pues tardó en encender los focos LED, pero tardó cuestión de segundos. O sea, solo una persona que se le quede viendo a la placa madre lo habrá notado. Y pues yo me quedaba viendo todo, ya que tenía el miedo constante de que pues nada funcionase. Ya tenía todo bien conectado. ¿Y qué pasó? Pues no me daba video. Y allí es cuando realmente tuve miedo de que fuese
la placa madre, o de que algo estuviera mal conectado, o el procesador no sirviese, ya que los ventiladores del gabinete estaban encendidos, pero no estaban encendidos los ventiladores del disipador ni de la GPU, y no daba video, y me estaba asustando mucho de que no fuese a funcionar mi computadora. Ya habían pasado 3 minutos y no daba video, así que la apagué dejándole presionado el botón. Luego otra vez la encendí, no daba video, también me había esperado un buen. Luego otra vez la conecté, le moví un poquito las cosas, pero veía que todo estaba bien conectado. La encendí, tampoco daba video y hasta me había esperado 5 minutos y nada. Volví a apagarla, me alejé un poco de la computadora porque ya estaba bastante enojado y asustado. Una combinación de emociones que eran un poco fuertes para mí. Así que después de tiempo regresé. Había dejado conectada la computadora, la encendí y dio video. Así que les quiero decir que una cosa que nunca nos habían dicho los youtubers que ensamblan computadoras y de hardware, porque yo soy amante de ver eso, pero nunca lo habían dicho, nunca me lo habían contado, nadie, nunca lo había escuchado de nadie, de que tardan las computadoras que son totalmente nuevas en dar video. Tardan, y no era cuestión de que la memoria RAM no estaban bien conectadas o de que no estaban bien puestas porque pues no las moví, o de que estaba un falso contacto porque después de que la había movido y luego la había encendido y no seguía dando video, pero como se había quedado un rato ahí con la electricidad ahí en la placa madre, dio video. Así que una recomendación para todos los nuevos que vayan a ensamblar su computadora es de que no se asusten, tarda en dar video, y si por la mala suerte no les da video, tienen que llevarla con alguna persona que sepa de computadoras para que se las pueda reparar, o si hicieron algo mal. Pero en mi caso sí me saqué mucho de onda porque tardó mucho y tuve que reiniciarla y encenderla varias veces, y hasta después de que me dijeron y llegué a la conclusión también de que tarda la placa madre en leer todo el nuevo hardware que se le instaló, como el procesador, la memoria RAM, la tarjeta de video, el disco duro. Todo tarda en identificarse, en como que se presentan unas a otras, ¿no? Como si fueran personas. Las piezas de hardware como si fueran personas, se saludan, se conocen. Hola, yo soy un procesador, me presento, soy tal modelo, tengo tantas frecuencias, tengo tantos números de núcleos, hilos, y hago X cosa, tanta cantidad de memoria de caché y tal. Y así se identifican las piezas de hardware unas con otras, y por eso es de que tardan en dar video. Y ya después instalé el Windows, que eso fue bastante fácil. La tenemos ahora bastante fácil porque antes yo instalaba Windows 7, Windows 8 y era muchísimo más difícil porque tenías que flashear una memoria USB y demás, pero ahora está muy fácil. Nomás descargas el instalador en Microsoft y ya tienes Windows 10. En la actualidad no hay algo más fácil que instalarle tu sistema operativo a una computadora. Mente computadoras actuales con sistemas operativos actuales. Bueno, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Sin más, yo me despido. Yo soy Michael. Adiós.